Primero, buenos días, gracias por compartir este momento. En realidad, cambiamos la noche por el día. La idea es que puedan tener un espacio de contención y de sostén, como lo han tenido hasta ahora en el hospital. Y bueno, esta es una nueva forma. Estamos en una actitud de cambio. Tratar de cambiar, tratar de adaptarnos a la nueva realidad, es lo que estamos logrando. Es lo que estamos intentando, desde una actitud resiliente. Es decir, antes nos veíamos personalmente, ahora nos vemos a través de la pantalla. Es otra forma de comunicarnos. Antes nos dábamos un beso, ahora nos saludamos con el codo o de otra manera. La idea es que ustedes tengan este espacio, lo sigan conservando y que podamos ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a tener algunos profesionales que van a informarnos sobre distintos temas y no nos tenemos que olvidar que este espacio es justamente para los familiares. El objetivo nuestro es cuidar al familiar y al cuidador, que es el que más necesita en estos momentos. La idea es enriquecernos, compartir experiencias y aparte les cuento que tenemos la suerte de contar con la ayuda de Enrique, que próximamente también vamos a armar otra página para los profesionales de Alzheimer. Entonces ustedes van a tener dónde consultar. Pero este es un espacio exclusivo para los familiares, que es lo que nosotros estamos tratando de cuidar. Y ahora les cuento que vamos a escuchar al doctor Mauriño, que tiene información para darnos y para enriquecernos. Lo escuchamos al doctor. Bueno, buenos días a todos. Esta es una nueva experiencia que hacemos. Es la primera vez que nos conectamos así en grupo, por eso quizás tampoco sea tan numeroso. Esto lo vamos a ir promocionando. Esto es lo que se nos viene. Este es el futuro anticipado, digamos. Ya esto se venía promoviendo, hablando con mis colegas como Alegre, del FLENI, las consultas, las teleconsultas y las reuniones grupales y las jornadas nuestras de congresos y todo, cada vez se están haciendo más y toda esta epidemia, esta cuarentena y todo esto que nos trajo lamentablemente una serie de consecuencias, bueno, hacen que aceleremos todos estos pasos que indudablemente se iban a dar dando. A nivel iberoamericano y a nivel mundial se van a hacer de este tipo de esta forma, ¿no es cierto?, a través de la tecnología que se nos viene y que, bueno, lamentablemente, no, quizás para mejor. Otra vez lo hablamos con Liliana del cambio, porque ella por ahí está poco ayornada todavía a estar en un contacto presencial, que siempre es mejor estar cara a cara y poder discutir. Pero bueno, lamentablemente esto es lo que se viene y de alguna manera facilita, ¿no es cierto?, que podamos seguir con nuestras ocupaciones, porque el traslado involucra toda una serie de tiempo y de abandonar a nuestro familiar, o dejarlo unas horas, cosa que mal no les venía porque sirve como distracción. El cuidador informal, como le llamamos actualmente, aquellos familiares que en el caso nuestro en Argentina y en toda Iberoamérica, sobre todo Latinoamérica, entre el 80 y el 90% de los cuidadores son informales. Hay cuidadores rentados, por supuesto, que en esta epidemia, en esta pandemia que se nos vino, está inclusive limitado por siempre el temor nuestro al contagio del familiar, que es más vulnerable. Yo les voy a hablar de algunas cositas, con algunas cosas para tener en cuenta, si bien son muy conocidas, porque bueno, ya todo el día estamos con una información permanente, cosa que vamos a ver ahora. Tenemos que seleccionar un poco la información que recibimos y limitar la información, porque los noticieros hablan las 24 horas, esto que se llama infodemia, que nos invaden y nos dan más angustia y más ansiedad y más depresión, ¿no? Por supuesto. Eso nos involucra a todos, no solamente a los familiares de pacientes, sino que nos involucra también a los profesionales, que estamos en el tema, con toda la angustia que es atender a una persona y evitar diseminar una infección, por ejemplo. Los médicos y los enfermeros y los terapistas y todos los que estamos en el tema de la salud, estamos con mucha ansiedad y mucho temor de diseminar este tipo de epidemias, inclusive a nuestra propia familia, ¿no?, y nuestra propia enfermedad. O sea, hay que informarnos nosotros mismos. Pero de todo esto nos genera mucha angustia. A medida que pasan los años, o sea, de cada década, lo mismo que pasa con la enfermedad de Alzheimer, que con cada década se adquiere un crecimiento exponencial, lo mismo sucede con este tipo de problemas.
Con el COVID-21, el 19, perdón, pasa lo mismo. Ya me estoy anticipando al 21 porque probablemente siga el año que viene. Pero el tema es que se va acentuando, y sobre todo cuando tienen enfermedades intercurrentes, o sea, esta patología previa, como es la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, como puede ser la diabetes. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero generalmente lo que estamos viendo en la experiencia es que los pacientes con diabetes, con insuficiencia renal, no sé si no están a la misma altura que un paciente con hipertensión, porque acá hay pacientes porque yo no quiero que se asusten tampoco, pero el paciente con hipertensión arterial, y si la hipertensión arterial está tratada y está normal, si toman la medicación y hacen toda la dieta y todas las cosas que corresponden, no es un factor de riesgo tan importante, ¿no? ¿A qué va esto? Que, bueno, la mortalidad, por supuesto, que aumenta con la edad. Si ustedes ven las estadísticas, ven que los pacientes de 80, 90 años quizás son los que más frecuencia tienen de padecimiento de este tipo de enfermedades, que por supuesto que es muy transmisible. Pero ¿qué pasa? El paciente con Alzheimer es un factor de riesgo, además, asociado. Ya de por sí, si ustedes una vez les habré nombrado, lo que alguna vez vienen a las reuniones, del estudio de Framingham, que fue el que determinó los factores de riesgo modificables y no modificables. Como ustedes no saben, los no modificables es la edad y la genética, y el sexo, y los modificables son la hipertensión arterial, la diabetes, la depresión, el colesterol, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Entonces, además de que generalmente la enfermedad de Alzheimer tiene como factores de riesgo y tiene como enfermedades intercurrentes este tipo de patologías, una hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, el hecho de tener esta enfermedad y tener trastornos cognitivos con los cuales, además que no podamos cumplir las cosas que uno debe cumplir para este tipo de patología, hace que sea un poco más frecuente. Hay una serie de pautas que ya todos los conocemos y que las hemos visto a través de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno, etcétera, etcétera, pero bueno, nosotros tenemos que, es clave en este tipo de pacientes, para nosotros que somos cuidadores, los que son cuidadores, ¿no es cierto? Es clave acentuar este tipo de cosas y estar más encima de nuestro paciente, como el lavado de manos frecuentes, tirar la basura en lugares adecuados, los pañuelos sobre todo cuando limpia la saliva o la nariz cuando están resfriados, la distancia con las personas, etcétera. Si tenemos visitas, cosa que es bastante difícil, pero a veces tenemos inconvenientes y tenemos que llamar a un médico cuando hay un problema de salud. Bueno, hay que tratar de mantener la distancia, hay una serie de medidas que hay que y nosotros mismos, si salimos o vamos a hacer las compras, tenemos que guardar la distancia, pero nosotros con mucha mayor responsabilidad porque tenemos en casa a alguien que tenemos que cuidar y que es muy sensible a que pueda ser contagiado de este tipo de enfermedad. Porque son frágiles, son vulnerables, entonces tenemos que extremar los cuidados del tipo de pacientes. El deterioro, lo que les decía recién, propio de la enfermedad, hace que el cuidador tenga que tener un reto más, tenga una cosa más a tener en cuenta, sobre todo con su ser querido, sobre todo recurrir a ayudarlo. Es muy importante que lo ayuden con consignas que sean muy claras, explicándoles lentamente a aquellos que tienen un deterioro moderado, no severo. Están poniéndole carteles, poniéndole indicaciones donde ellos puedan facilitarle el recordatorio de lavarse las manos y higienizarse de la manera adecuada. ¿Cuáles son los cambios? Todo este cambio que hemos tenido en la cuarentena, este encierro, este cambio paradigmático en nuestras vidas, ¿no? Hacen que se rompen cosas que es muy importante para la vida de cada uno, las rutinas diarias. Por ejemplo, nosotros nos estructuran de tal manera y nos orientan en nuestro día a día que nos permiten que nosotros podamos llevar las tareas de forma adecuada. ¿Qué hacemos normalmente las personas que no tenemos enfermedad como el tipo de Alzheimer? Bueno, nos levantamos a la mañana, desayunamos, nos lavamos, higienizamos, nos bañamos, nos preparamos para ir a trabajar, aquellos que tienen obligaciones. Esto nos marca toda una estructura de funcionamiento y que también influye en nuestro estado de ánimo. Imagínense las personas con Alzheimer, muy especialmente, estas conductas, estas rutinas diarias, nos ayudan muchísimo a nosotros. Si establecemos una serie de rutinas a la mañana en ordenar la ropa como de la forma adecuada para que se la pongan, aquellos que tienen deterioro moderado o severo, para que se pongan, este ordenamiento hace que ellos se puedan cambiar de manera adecuada, que no se confundan, que no les generen angustia, que no lo desorientan, por ejemplo, establecer pautas para poder orientarlos en cuanto al día, con un calendario grande, indicarle, mira, hoy es por ejemplo, 23 de junio, no sé, tal hora, estamos en la estación del año
tal año, estamos en verano, estamos en primavera, y eso hacerlo en forma repetitiva porque no nos olvidemos que se olvida rápidamente. Pero esto ayuda a que no se desorienten. Y otras cosas son las técnicas de reminiscencia, que también es construir su vida hacia atrás, a pesar de que tienen momentos agradables y desagradables, pero para que ellos se ubiquen y tengan orientación espacial y orientación a la realidad. Es recomendable que en los primeros planteamientos ante esta nueva situación es crear, entonces, nuevas rutinas. Esto ha cambiado. Si normalmente en nuestro familiar tenía ya su rutina, iba al centro de día, o iba a un club de jubilados, o iba a hacer gimnasia, o iba a uno de los campos que hay acá en la zona para hacer deporte o natación, eso se ha perdido, porque tenemos que estar encerrados. Entonces tenemos que establecer nuevas rutinas para que esto no incurra y no llegue al paciente a estar más desorientado, más apático y depresivo o irritable o agitado, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que limitar a nuestro pequeño espacio, nuestra casa, sea como sea, chica, grande, mediana, tenemos que adecuar toda la situación que él antes hacía y que ayudaba muchísimo, sobre todo los centros de día o los clubes de jubilados, como Puerto Libre, por ejemplo. Pues yo tengo pacientes que me han venido a ver y que vienen con mucha desazón y con mucho desánimo, distimia o depresión, porque ya han dejado de hacer esas actividades. En Puerto Libre la gente va, se divierte, almuerzan, tienen contacto social, y la vida social, ustedes saben que el contacto social en estas personas es crucial. El aislamiento es un problema serio que lleva a más deterioro. Acá puse algunas cositas que pueden hacer. ¿Cuáles son las rutinas claves para dar una estructura al día a día que sea manejable para este tipo de pacientes? Bueno, primero establecer horarios. Que no estén todo el día en la cama, que se levantan a las 2 de la tarde, que duermen todo el día, que no cumplen con los tratamientos con la medicación. Podemos ser flexibles un poquito con el horario, pero tenemos que tener un horario adecuado para levantarse, para comer, para cenar, para higienizarse. E introducir entre estos periodos de higiene y de aseo personal y de obligaciones que uno tiene que hacer diariamente para mantener la higiene, periodos de diversión, de estimulación, de entretenimiento, por ejemplo, jugar a las cartas, jugar al dominó, escuchar música, etc. Y además procurar esta estimulación a través de estas cosas que le digo, estimulación cognitiva y física. Estimulación cognitiva la podemos hacer a través de, no sé, palabras cruzadas, lo mismo el tema de jugar a las cartas o el sudoku o algún entretenimiento que podamos hacer que le sirva además de instructivo. Hay también en internet, tenemos a través del Servier y otras editoriales en los cuales uno puede bajar alguna serie de pruebas para las cuales uno lo puede estimular, que son sencillas y que se van adecuando a cada paciente y al idioma nuestro, y a la parte física. La parte física hay una serie de ejercicios de relajación que lo pueden hacer acostados, sentados, sentarse, pararse, caminar aunque sea alrededor de la mesa, movilizar los brazos hacia arriba, hacia abajo, movimientos pasivos para aquellos que no tienen movilidad, o sea, movilizarle nosotros los brazos y las piernas en flexión y extensión, para que todo este tipo de trastornos y el sedentarismo prolongado trae una serie de consecuencias como por ejemplo la osteoporosis, etcétera, etcétera. Además evitan la aparición de caídas y la aparición de escaras si están postrados. En la medida de lo posible tenemos que prevenir la infección de coronavirus, de no transmitir a nosotros y ellos mismos a través de, una de las cosas es cumplir estas rutinas, como les decía, tanto con respecto a la toma de medicamentos o los controles de presión arterial, del pulso y todo ese tipo de cosas que normalmente hacemos en los pacientes que tenemos en casa, para evitar la consulta. No es que uno, porque estamos teniendo problemas, es una cosa bastante controvertida, estamos teniendo problemas con el temor que tenemos de ir a los hospitales por evitar el contagio. Los hospitales están adecuados, tampoco es una garantía, conocemos poco de esto, sabemos que es muy transmisible, sabemos que podemos no tener síntomas y ser transmisores, es bastante complejo. En la medida que podamos evitar concurrir a un hospital por cosas innecesarias, bueno, qué sé yo, un cuadro, ¿no? Una lastimadura, un traumatismo banal que no tiene consecuencias, un control de presión que lo podemos hacer con un médico en un consultorio externo o en un médico de PAMI en su consultorio. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos abandonar la consulta. En la urgencia, en un cuadro hipertensivo, ¿no? Diabetes descompensada, hay que ir al hospital. Teóricamente en los hospitales
y sabemos, por lo menos acá en San Isidro, se toman los recados, hay distintos circuitos en los cuales el paciente se va a desplazar, porque estamos viendo en todo el mundo, no solamente en la Argentina, que por problemas cardiológicos, como por ejemplo de rotura cardíaca, aquel paciente que tiene una insuficiencia cardíaca o que tenía una secuela de infarto, cosas que hace años que no se veían, hace 30, 40 años o más que no se veía, y estamos viendo muertes por lesiones cardíacas o trastornos renales o respiratorios por no ir a la consulta, por el temor. Entonces lo que tenemos que hacer, por cosas banales, solucionarlo en un consultorio externo en cualquier médico. Y por cosas importantes hay que ir sí o sí al hospital. No hay que dejar ir al hospital por cosas importantes porque al final el paciente el familiar se termina muriendo por otra cosa que no tiene nada que ver con la enfermedad, con el coronavirus. Bueno, el tema esto de la higiene personal ya lo hablamos. Cada actividad que haga tenemos que tratar de que se lave las manos, después de que fue al baño y usar el retrete o el inodoro, también después de sus necesidades, antes de cada comida, en cualquier otro momento se han manipulado objetos para sonarse la nariz o se han agarrado cosas que han venido de afuera de la casa, del exterior, también tenemos que usar la higiene personal. Todo esta intensidad, esta infodemia de noticias que tenemos, de muertes y de grados de epidemia, y que esto se difunde, y que se viene la curva, y que el pico de la curva, y que el distanciamiento social, y que no podemos entrar a capital, genera ansiedad y miedo. Están asociados por esta amenaza, primero que ya la enfermedad, la incertidumbre, con noticias tan complicadas como estamos recibiendo las 24 horas del día, hace que esta información ambigua hace que recibamos y no sabemos qué va a ocurrir, nos da una incertidumbre, una ansiedad anticipatoria que no sabemos que esto debemos tratar de evitar. Después vamos a ver algunas cositas, tratar de ver la información una sola vez por día, información que sea por una entidad pública conocida, porque hay muchísimas falsas noticias y ya a través de las redes, por WhatsApp y todo eso, uno ya recibe permanentemente informaciones que se descubrió la droga mágica, que se murieron, no sé, miles de personas. Bueno, tenemos que tratar de seleccionar la información y tomar la información seria de la Organización Mundial de la Salud, que no sé, hasta ahora estamos también medio en duda, pero por lo menos de nuestro gobierno. La sensación de vulnerabilidad nos parece asociada a la falta de control, o sea, esto, por supuesto, no lo conocemos. En todo el mundo se diseminó de una manera importante. Gracias a Dios nosotros empezamos con la cuarentena temprano y si bien nos afecta y nos afectará un poco más, no sabemos cuánto todavía, pero bueno, está relativamente controlado, ¿no es cierto? El impacto de estos síntomas en determinada población acentúa la sensación de esta vulnerabilidad. Nos sentimos muy vulnerables, muy frágiles. Con respecto a los sentimientos de inseguridad, la falta de control, dificultad para tomar decisiones y organizarnos, nos informa de que todos los recursos que tengo disponibles no nos alcanzan. Uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo guantes? ¿Me pongo máscara? ¿Me pongo anteojos? Bueno, lo básico, usar máscara, si se puede usar algún lente o un anteojo mejor, o una antiparra. Todo esto nos protege, y nos protege a nosotros, y nos protege a su vez a nuestro familiar. También hay sentimientos de tristeza y de indefensión. Esto nos informa de pérdidas de lo que tenemos en la actualidad. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en la parte económica. Esto se asocia a una sensación de relación en nuestras conductas y, como consecuencia, aumenta entonces el número de contagios, porque nos hace muy vulnerable y muy susceptible. Y esta información que recibimos nos da una sensación de sentimientos de indefensión. A veces, cuando esto se prolonga, también nos lleva a irritabilidad, nos hace más irritable. A veces el convivir durante las 24 horas del día con las mismas personas todo el día y no tener momentos de entretenimiento o de alejamiento genera a veces conductas por el estrés, genera conductas de irritabilidad. Y bueno, la sensación de inseguridad es la que tenemos todos con este tipo de pandemias, ¿no? Siempre ha pasado. ¿Qué podemos hacer? En principio, tratar de normalizar nuestras emociones. Tratar de no sentirnos angustiados por nuestra propia angustia. Sentir esta ansiedad, a veces un poco de ansiedad nos ayuda a afrontar este tipo de situaciones. Por supuesto, lo que hablamos, tratar de distraernos, es importante mantenerse informado, pero con lo que ya le dije anteriormente, no estar excesivamente informado, porque no todas las noticias son buenas, no todas son las adecuadas. Hablamos de las redes también, las informaciones que recibimos por WhatsApp, estas fake news, estas noticias falsas que recibimos permanentemente. Hay que tratar de limitarlo, por una sola vez por día es más que suficiente, porque esto aumenta en forma exponencial nuestra ansiedad. Organizar la vida, como habíamos dicho, estableciendo rutinas adecuadas,
tratar de buscar emociones positivas, estar un poco distraído, etcétera, ver películas, leer libros, jugar, lo que ya hablamos. Intentar introducir alguna actividad física, esto es fundamental porque mejora el sueño. Estando en casa lo podemos hacer, inclusive podemos bajar videos, podemos ver a través de las redes, podemos buscar Facebook o Instagram, tenemos personal trainers que dan algunas actividades físicas, también tenemos a otros que dan técnicas de relajación, técnicas de meditación. Bueno, todo eso es muy importante que lo hagamos, y hay muy buenos los que hacen mindfulness, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones que podemos bajar y eso nos va a ayudar a relajarnos y a llevar una mejor convivencia con nuestro familiar. Por supuesto, no olvidarnos de reír, tratar de hacer chistes, tratar de usar el sentido del humor sin tener que ironizar, por supuesto, y herir a nadie, pero bueno, eso es muy importante. La otra cosa es centrarte en el momento, vivir el momento, vivir el aquí, el ahora. No tiene sentido estar preguntándose qué va a pasar mañana. Si ahora estamos bien, tenemos nuestro familiar bien, centrémonos en eso. No pensemos que mañana va a estar peor, que mañana económicamente voy a estar muy mal, que la crisis económica a todos nos va a afectar. De alguna manera nos arreglaremos, pero tratar de vivir el momento, tratar de vivir hoy.